quien se dedicaba al derecho se dedicaba al derecho, no a conseguir plata. Quiero decir, cuando un abogado no trabaja por el derecho, sino por plata, pues creo que se pone en una situación muy complicada en términos éticos y en términos ontológicos y epistemológicos, porque lo que le interesa realmente es conseguir plata, y para conseguir plata, pues miente, engaña, hace trampa, tergiversa, tuerce, y hace lo que sea necesario, porque el fin último que se traza, ese sujeto hipotético que estamos trazando aquí, aunque todos sabemos que no es tan hipotético, es conseguir plata. ¿Cierto? Pero el oficiante del derecho, que está pensando en el derecho y no en la plata, pues se preocupa inclusive por una especie de estética de sus discursos, ¿cierto? De sus prácticas, de sus resultados. Eh, y yo tengo la convicción de que el abogado come y paga riendo y le paga gasolina al carro, por supuesto. Debe recibir una remuneración apropiada por su labor. Pero el asunto no es, digamos, yo no lo pongo en términos de la remuneración que deba recibir o no, sino de la motivación que tiene para ejercer. ¿Cierto? Cuando usted se convierte en un de las priella, pues ahí estamos perdidos. Porque tiene toda la plata del mundo. Pero, ¿quién de ustedes en este foro podría equipararse como colega con ese sujeto? Cuando usted piensa el tipo que está oficiando de fiscal ahora, a ver, o sea, que le presentan todo el acervo probatorio y no, a mí me dieron 4 vacas, yo ya mando precluir eso. Es una, es una cosa bárbara, ¿cierto? Entonces, miren cómo allí entonces el asunto del modelo de desarrollo económico, en este caso el que está de moda ahora y por lo menos en el discurso, es el modelo neoliberal. Ha cambiado el centro sobre el cual gira el derecho. Ya no es el derecho per se, el derecho que ustedes pueden encontrar en la literatura, por ejemplo, hay fórmulas maravillosas para encontrarse eso. Cuando ustedes leen El Mercader de Venecia, por ejemplo, o sea, esa figura de ese jurista ahí es una cosa íntegra. Pues, o sea, lo que le preocupa a él es el asunto de la ley, ¿cierto? De la justicia, de equiparar, de sopesar, de reflexionar, de leer en contexto, y una cosa muy bella, ¿cierto? Y no solamente en el Mercader de Venecia, inclusive ustedes mismos en el mismo Dostoyevsky lo encuentran, ¿cierto? Hay una serie de textos desde la literatura que nos presentan el ejercicio del derecho por el derecho de una manera muy bella, que no, que no, que no es que no es solamente novelas o que no son solamente cuentos, sino que tienen que ver, y aquí habría que apelar a una expresión maravillosa de una periodista que decía que cuando parece que la vida imita al arte es porque el arte ha logrado tocar la vida. Y yo creo que aplica perfectamente con el derecho, ¿cierto? Cuando parece que el derecho logra tocar el arte, logra meterse en las novelas, en las canciones, en las pinturas, en las esculturas, cuando el derecho logra aparecer en esas manifestaciones artísticas tan elaboradas, tan complejas, es porque efectivamente el derecho logró tocar el arte. Pues, y eso es bellísimo, porque no todo logra tocar el arte, ¿cierto? Y el arte que nos intenta pensar, o por lo menos ofrecer fórmulas de pensamiento universales, también es selectivo. Y entonces la pregunta básica de hoy tendría que ser esa, ¿cierto? Venga, y ustedes en su formación jurídica, ¿cuántos semestres de arte ven? ¿Cuántos semestres de arte ven? Porque la forma más expedita universalmente para tener una comprensión del universo en el que nos estamos moviendo es el arte. Ahí es donde está. Yo en esto tengo con ustedes un desafío y es tratar de cuadrar un escenario diurno en el cual podamos ir a un museo. Yo sugiero que el Museo de Antioquia, que tiene unas obras absolutamente maravillosas, para que hagamos una lectura de las obras desde la visión del abogado, a ver, desde la visión del derecho, desde lo jurídico.
Y es más, yo puedo prometerle a cada uno de ustedes que ninguno de ustedes se va a aburrir, aunque sea un museo, que ninguno de ustedes se va a querer ir, porque es allí realmente donde se pone en evidencia la capacidad de lectura que tenemos y que es el abogado sino un lector. Entonces, lo primero que tiene que ser el abogado es un lector. Porque uno se encuentra uno, yo me he encontrado con estudiantes de derecho que tienen una particularidad tremenda, estuvieron estudiando durante 4 o 5 años y pueden afirmar con la mano sobre la Constitución y jurar por lo más sagrado que nunca se han leído un libro y están en lo cierto. Leyeron documentos, son doctores de la fotocopia, leen fotocopias. No, yo leí articulito, yo leí ahí un resumen, yo vi la película, pero no se leyó ni un libro. No, no, yo nunca me he leído un libro. Eh, a mí me provoca tocarlos y pedirles un autógrafo porque me gustaría saber cómo se siente vivir sin leer un libro. Pues, o sea, eso es increíble. Bueno, y claro, entonces uno intenta que hagan otras lecturas, ya no solamente de libros, sino de un cuadro, de una pintura, de un video, de una película, de un mapa. Nada, inhabilitados totalmente. Pero se pueden refugiar como algún abogado muy reconocido en este país, de que tiene memoria fotográfica y entonces es capaz de repetir letra por letra y signo por signo el pedazo de página que le interesaba. Entonces allí, bueno, la educación jurídica tiene o no tiene arte, porque buena parte del derecho, aunque ustedes no estudien arte, es un asunto de creatividad, es un asunto de innovación, es un asunto de tomar las ideas y irles dando una forma para defender un hecho concreto. Entonces, si no hay arte, si el arte como la historia, como las humanidades, como la filosofía, está cada vez más proscrita, digamos, es más, cada vez por lo menos en estos modelos neoliberales, el arte, la historia, la antropología, la sociología, la filosofía, son, son saberes para llenar crucigramas. ¿En qué año sucedió esto? Ah, en tal año. ¿Quién escribió tal libro? Ah, fulanito. ¿Y usted lo leyó? No, pero yo sé que lo escribió. Y parece que con eso basta, ¿cierto? Un estudiante de Derecho hace unos años que casi me lleva al suicidio eh, ante un ejercicio que era leer la Odisea, ¿cierto? En clave de Derecho. Me dijo, profe, yo no entiendo cuál es la cantaleta con leerse el libro. La historia de un borracho que se demora 20 años para llegar a la casa. Y esa es la lectura de un abogado. La historia de un borracho que se demora 20 años para llegar a la casa. Una obra literaria que ha atravesado la historia de la humanidad de los últimos 25, 26 siglos, y él lo concretiza en eso. Pues, o sea, esos son los que son capaces de decir, son una máquina de guerra. 5, 6, 7, 9 años, son una máquina de guerra. ¿Qué pasa ahí? O sea, miren que no es gratis la expresión que les planteo. Es la expresión que resulta de una formación para la defensa de un modelo eminentemente neoliberal. Una máquina de guerra. ¿Ya? Con eso resolvió un problema que compromete el derecho internacional humanitario, los derechos más sagrados, la soberanía, los derechos de los niños. Y además que lo diga alguien que ha sido director de bienestar familiar. Bueno, pero un momentico. O sea, ¿en qué A ver, ¿por qué no ha salido el rector de la universidad de la que se graduó a felicitarlo, a darle un doctorado honoris causa? ¿Por qué nadie dice de qué universidad se graduó? Yo creo que sería muy importante que ese tipo de... Yo sí creo firmemente que tendrían que haber dos elementos en términos de este modelo neoliberal como práctica. Uno, que los diplomas con los que se gradúan trajeran las calificaciones. Me parece que eso sería importantísimo. A ver cuántos se atreven a colgar ese diploma.
No, yo tercerié bienes. Yo tuve que repetir personas. Yo creo que el diploma tendría que tener las calificaciones, ¿cierto? Pero también creo que en todos los escenarios vinculantes con un profesional del derecho, tendría que decirse de qué universidad es egresado. Mucho más si está en un cargo público. Porque creo que hay una responsabilidad social también con eso. Venga, ¿de dónde está saliendo esa gente que es capaz de decir esas cosas? O sea, alguien que es capaz de cometer una aberración como esa, ¿de dónde se graduó? Para ir a felicitar al rector y a sus profesores. Qué maravilla que ustedes algún día tengan que, no vea, échenle la culpa a mi profesor de educación jurídica, que él fue el que me indujo a reflexionar en torno a ese tipo de asuntos, ¿cierto? A hacer ese tipo de aseveraciones. Y allí la educación jurídica sí tiene una deuda tremenda con eso. Pues estudiemos arte, aprendamos a leer, ¿cierto? ¿Cuántos cursos de lectura académica hacen ustedes en la carrera de Derecho? ¿Cuántos cursos de escucha respetuosa? Uno encuentra una cantidad de abogados que no escuchan para entender, sino para contestar. Entonces uno les dice, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está bien? Y uno, pero déjeme terminar la expresión a ver qué pasó. Nada, escuchan es para contestar ahí mismo. Y uno dice, eso es gravísimo y mucho más en alguien que se supone que como el abogado trabaja desde el lenguaje. ¿Cierto? No escucho unos abogados mal hablados que uno dice, pero oiga, no, eso no se conjuga de esa manera. ¿Cierto? Esa palabra tiene otras acepciones. Y allí digamos que hay asuntos que son interesantes, que por supuesto tienen que ver con todo este asunto del neoliberalismo, porque lo primero que hace el modelo neoliberal o esos modelos de desarrollo económico fundantes de las nuevas sociedades, en el momento en que le quitan al derecho ese poder, es robarse ese modelo. Lo primero que hace es se roba el significado de las palabras. Eso es lo primero que hace. El modelo economicista con el que se están educando a las últimas generaciones, lo primero que hizo fue robarse el significado de las palabras. Y entonces ustedes ahora en todas partes escuchan una institución de talla mundial. Se robaron el significado de esa palabra. Una educación de excelencia. Una institución acreditada. Y eso antes tenía peso, algo de talla mundial. Era algo ejemplar, era algo magnánimo, maravilloso, vinculante del espíritu humano. Hoy simplemente es una propaganda que se utiliza para vender calzoncillos, pero también para vender universidades y para vender colegios. Una institución de educación acreditada. ¿Qué traduce eso? Que tiene plata, que tiene plata para comprar requisitos. Ya uno puede hacer el recorrido por las instituciones universitarias acreditadas, bueno, o por los colegios que también ahora se acreditan. Y uno lo primero que se pregunta, bueno, ¿y cómo hizo para acreditarse? Ah, no, tuvo que cumplir con unos estándares. Ah, bueno, ¿qué estándares tuvo que cumplir? Unos estándares que determina el sistema productivo, el Banco Mundial, por ejemplo. El Fondo Monetario Internacional establece cuáles son las materias que se pueden ver. Entonces establece, por ejemplo, vea, todos los estudiantes tienen que saber de educación financiera, tienen que saber de modelos liberales, tienen que odiar el marxismo porque el marxismo los pone a pensar en contra del modelo tradicional, tienen que ver el derecho penal, pues todas las disciplinares, las aplauden, todas las disciplinares, en cualquier carrera, en medicina, en historia, en antropología, en filosofía, en biología, las disciplinares tienen que verse. Y tienen que verse además, esto a mí me da pena decirlo, pero tocará decirlo, con doctores. Uy, carajo, ¿qué es eso? Gente que tuvo 120 millones de pesos para perder el tiempo. ¿Eso es un doctor? Alguien que está debiendo hasta la casa porque, o que le quitó al Estado esa plata para pagar un doctorado. ¿Qué hace un doctor? Y entonces uno empieza a ver, bueno, mostrémonos
la producción académica, intelectual, cultural, artística o el impacto social, si no queremos verlo en términos de productos, que mira que el lenguaje que estoy usando está totalmente económico, producción académica, productos académicos, miren que todo eso es economicista. ¿Dónde está lo que hacen los doctores? O sea, ¿qué hacen los doctores? Uno para saber de algo tiene que ser doctor. Y entonces uno encuentra unos profesionales que tienen 20, 30 años de experiencia, que conocen cómo funcionan los sistemas y que lo único que hicieron fue graduarse de su pregrado y dedicarse a trabajar y a leer y a estudiar, pero los tiramos a la basura porque no tienen un título que diga especialista o magíster, hay otros peores, máster, y otros que se llaman doctores, y unos peores que yo todavía me pregunto para qué sirven, que se llaman postdoctores. Y, pues la pregunta que me hizo es, ¿y quién le califica la tesis a un postdoctor? ¿Dios o qué? Pues o sea, no puede ser alguien por debajo de él, entonces ¿quién se la califica? ¿El profesor al que él le lleva el tinto o qué? Hay un asunto que, y miren que son lógicas simples que tendríamos que revisar a la luz de lo que nos interesa en términos de educación disciplinar, en este caso jurídica. ¿Cierto? ¿Cuáles son las áreas desde las cuales usted puede pensar el ejercicio profesional? No ser un técnico. Para esas las tenemos claras. Usted ve contratos, ve constitucional, ve penal, usted ve, y bueno, listo. Y se aprende el código y cuando se lo cambian el código, usted se pone bravo porque le toca hacer una especialización para actualizarse. Pero ¿y cuándo empieza a pensar usted realmente qué significa que le estén cambiando la constitución en 30 años, que tiene una constitución, cumple 30 años ahora en 4 o 5 meses? 56 veces. 56 veces. El año pasado solamente se cambió 5 veces. Y entonces miren lo que hay allí tan interesante en términos de educación jurídica. Una sociedad que se encuentra en desacuerdo con el texto constitucional que la ha estado ordenando o que está sirviendo para mandarla por 104 años, decide que va a cambiar la constitución a través de un proceso que es la constituyente. Logra poner de acuerdo lo que nadie se imaginaba, ¿cierto? A todas las fuerzas importantes del país, no del Estado, sino del país. Se vinculan las derechas, las izquierdas, los centros, los indígenas, los negros, los campesinos, las mujeres, todo el mundo dice, bueno, vamos a reunirnos y vamos a armar una constitución que nos nombre. Y eso se demora y eso representa unas luchas ideológicas y unas discusiones tremendas, hermosísimas además. Y listo, logran un producto maravilloso que se llama la Constitución Política de 1991. Ya. Y luego vienen un poco de payasos y dicen que eso no les gusta porque no se acomoda ni a sus intereses, ni a sus gustos, ni a sus amigos, y empiezan a cambiarla a brochazos, a patadas la cambian. Y a mí me sorprende, en el 2010 hubo 10 reformas constitucionales. Y la pregunta en términos de lo que nos interesa en este escenario, ¿y qué hicieron los estudiantes de Derecho? Cuando salieron a decir, oiga, no, no, la Constitución no se toca. Si esa es la norma de normas, no se puede cambiar. ¿Cómo así? Y en el 2019, 5 reformas de una. Mientras hacía la 21 con una pata y tocaba la guitarra con la pezuña de delante, hizo 5 reformas constitucionales de una, sin preguntarle a nadie. Y la Corte Constitucional, feliz. Y dije, pero un momentico, si la Corte Constitucional no está precisamente para defender esa vaina. Calladitos. Y allá todos son abogados. Y yo dije, bueno, ¿dónde estudiaron? ¿Dónde estudiaron? Mal contadas son 56, 58 reformas que tiene la Constitución. Y entonces, ¿para qué se reunió todo ese mundo de gente? ¿Para qué se ilusionó a todo un pueblo diciéndole, hey, pueden participar con sus propuestas, con sus discursos, con sus demandas, para construir una constitución que nos rija, con la que nos podamos identificar?
Los primeros que tendrían que haber salido a protestar, por lo menos a presentar su voz de desacuerdo, serían los estudiantes de Derecho. Oiga, pero ¿cómo que van a cambiar? ¿Y entonces Kelsen qué? Kelsen no era el que defendía, San Kelsen, que a toda hora, vea que la Constitución es la norma de normas y que la pirámide, y venga, y entonces, el estudiante de Derecho se queda callado cuando le cambian toda la cosmovisión con la que tiene que trabajar. ¿Cuántas manifestaciones de abogados en contra de esas reformas hay? Yo no encuentro una sola. Yo los he visto a veces manifestándose porque no les han girado la plata. Hacen paro en los juzgados. Pero ni una sola diciendo, oiga, no, la Constitución no se toca, oiga, esa vaina es sagrada. Por lo menos para los abogados, la Constitución es sagrada. Y ahí tendríamos que empezar a pensar. Entonces yo les digo, vea que nos roban, miren cómo nos roban lo primero, el significado de las palabras. La palabra constitución antes representaba algo férreo, algo importante, un referente de acción, de pensamiento, de orden, un referente de formación. Y a uno le hablaban de la constitución. Y uno casi que se quitaba el sombrero, como que uno se inclinaba un poco porque era algo que merecía respeto. Pero una constitución que ha sido violada 56 veces. ¿Qué respeto puede inspirar esa vaina? Si cualquier payaso llega y la cambia ahora. Y no hay quien la defienda, no hay abogado que la defienda. Y dije, bueno, aquí hay un problema serio entonces con los significados. La palabra constitución no nos quitaron, nos robaron ese significado. Bueno, pero también hay otras, claro, hay otras expresiones. Decíamos, excelencia, calidad en la educación. ¿Qué significa calidad en la educación? ¿Quién determina la calidad en la educación? ¿En función de qué se denomina ese proceso de calidad en la educación? La calidad, de hecho, es un término como esos otros que he nombrado del mercado. Entonces, un pan de mala calidad, un café de mala calidad, un producto de mala calidad. Tiene que hacerse ajustes para adaptarlo a y ahí va la otra, competencias, que es lo que se miden ahora. Y entonces las instituciones que se supone que tienen que garantizar el funcionamiento adecuado de la educación, ¿qué es lo que miden? Competencias, para ver en qué nivel está usted. Otra palabra economicista, ¿en qué nivel? Y entonces ustedes tienen que presentar, dije, las pruebas Saber Pro al final de la carrera. ¿Y para demostrar qué? Yo lo digo de una manera que puede sonar un poco fea, no sé si tenga que ofrecer excusas, pero para mirar su nivel de idiotez. Que eso es lo que mide las pruebas Saber Pro. La Saber Pro no le mide a usted si sabe o no sabe de derecho. Le mide si usted es un operador del discurso competente según lo que necesita el mercado. Contestó A, bien. Contestó C allí, bien. Contestó D allí, bien. Pero nunca le dicen, venga, reflexione sobre este término. Elabore un esquema desde la lógica para explicar este artículo. A ver. Y ahí sí tenemos un abogado que piensa. Vea, a ver, con solo lenguaje de lógica, escriba un contrato, a ver, utilizando solamente lenguaje de lógica. Si entonces, a ver, construye a partir del lenguaje lógico un contrato. Y ahí entonces tendríamos abogados de verdad que piensan. Pero ustedes con ese tipo de pruebas es como cuando la gente presenta una cosa que se llamaba antes el IFES, el examen del IFES, las pruebas de Estado. Demuestre que usted es un idiota, que sabe responder A, B, C o D. A uno nunca le preguntan, mira, ¿qué piensas de esto? ¿Cuál es la interpretación que tienes de este símbolo, de este gráfico, de este dibujo? Y claro, lo que hay allí en el fondo es la eliminación de otros discursos distintos del de la economía.
Entonces, la eliminación del discurso artístico. Los artistas son los que andan empelotándose en la calle y andan rayando paredes y le están tirando pintura a las esculturas. Esos son artistas entonces. Yo creo que el artista es mucho más que eso, pero si lo reducimos, no, es que Shakira es artista, no, es mercancía, eso no es, eso es un nombre, una marca como marca de blue jeans o marca de café, vende un producto, eso no es arte. El arte lo pone usted a pensar, el arte lo pone usted a sentir, a interpretar, a buscar posibilidades, a establecer relaciones, pero a usted se la prohíben en la formación, desde el colegio se la prohíben. Porque la profesora de artística, ¿qué hace? Hagan un círculo y coloreenlo de amarillo, pero sin salirse de la línea. Recorte por la línea punteada. Bueno, pero está creando es idiotas. El arte es crear, es construir, es interpretar, es reinventar el mundo todo el tiempo. Pero no, 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 se salió de la rayita menos punto 5. Lo entregó 5 minutos tarde, entonces ya no se lo voy a recibir. Y están creando empleados bancarios, empleados para el mercado. Entonces el abogado sí tiene un rol allí distinto, que sería pensarse en términos de una educación jurídica coherente con lo que es hoy. ¿Y quién de ustedes ha recibido entonces un curso que se llame Derecho y Virtualidad? ¿O no? No, no, eso tampoco. Pues estamos en un mundo que ya lleva casi 13 meses viviendo de virtualidades y todavía el derecho no se vincula con la virtualidad. Todavía no hay un curso que diga derecho y virtualidad. Las transformaciones del derecho en razón de la virtualidad. No se ha transformado el derecho. No hay nuevos problemas, no hay nuevos conceptos, no hay nuevos desafíos a partir de la virtualidad. Claro que sí los hay, pero no los queremos ver. Entonces uno dice, bueno, un momentico. Está saliendo, quién sabe qué está saliendo. A mí sí me preocupa tremendamente eso, cómo no nos vinculamos. Y entonces uno escucha hablar a los abogados que son profesores o que se dedican a dar clases. Alguna vez yo fui por la tarde a una universidad a reunirme con un poco de profesores de esos. Y era increíble porque ellos hasta en el lenguaje corporal son del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, no, yo llego y saco mi código y lo pongo en un lado y saco mi código y lo pongo en el otro y empiezo a confrontar. Oiga, pero los códigos no están en Internet ya. Y el lenguaje corporal lo está denunciando. Es un tipo del siglo pasado. No ha podido entender que la virtualidad es importantísima. No, yo sí tengo que tenerlos al frente para mirarles el gesto para mí. Pero cálmese. Yo prefiero que los estudiantes estén la virtualidad y que puedan estar ahí sin zapatos, con la pierna cruzada o con la sudadera vieja, en pijama, que se sientan cómodos porque en la comodidad es donde uno de verdad construye, aprende y descubre. Pero los quieren tener en las aulas con el pasaje prestado sin haber desayunado a veces. No, esos no son seres humanos. La humanidad está apareciendo y parece contradictorio a partir de la virtualidad. Yo aquí en la virtualidad lo que tengo son seres humanos que están cansados, que son tímidos, que les da pena, que están sin zapatos, que están despeinados, que no se han bañado. Una cantidad de cosas de lo humano. Y es en el marco de eso donde realmente uno logra establecer un vínculo con eso que está estudiando, pero con la impostura del aula. Usted llega a un aula y lo primero que se encuentra generalmente es una prohibición. Prohibido comer, prohibido tomar, prohibido beber cosas. No grite, no mueva las sillas. Ya no, pero somos seres humanos, aquí necesitamos comer. ¿Y cuántos de ustedes no llegan de trabajar directo a una clase con un hambre feroz? Lo que quieren es comer. No, en el salón no se come. ¿Cómo van a aprender así? ¿Cómo van a construir? ¿Cómo van a...? Se le cayó al profe la llamada.
No, Sony, es un espacio estratégico para que dialoguemos entre nosotros. Tampoco. A ver si estamos concentrados. A ver si participan, ¿no? Ahora sí prendamos la cámara. Roger va a salir en el video. Ay, sí, pero está grabando. Todo eso es educación jurídica porque construimos también a partir de eso. ¿Cuál es el hecho? Solamente colgó por... A mí me ha pasado que le doy colgar por activar el micrófono. Gajes de la virtualidad. No creo. No creo que sean gajes de la virtualidad. Creo que es la vida misma poniéndose de manifiesto. O sea, yo no quería que se colgara, pero pasó el gato y colgó. Y así mismo llegó la pandemia sin que nadie quisiera y nos puso frente a otras dinámicas. Entonces yo sí creo que hay que hacer una renovación para tratar de reubicar ese centro en otras partes. Vamos a ver ese centro cómo funciona. Inicialmente les decía, es el derecho por el derecho y qué maravilla. Ahí se construye unas fortalezas. Inclusive es un momento muy bello porque todavía hoy se quiere aferrar en algunos escenarios a ese lugar. Uno los ve con unas togas, con unas pelucas, con unos rituales, inclusive en algunos escenarios maravillosos, con unas formas de contratación que obligan a que ese jurista sea un modelo social. O sea, piensen ustedes lo que representa ser un juez en Estados Unidos. Esa vaina es de por vida. Y usted se está jugando en cada proceso al que asiste. Se está jugando toda su carrera. Y no solamente su carrera, sino las de su familia, porque siempre lo van a referenciar como el sujeto más importante de la sociedad. Para los norteamericanos que tienen esa herencia del Imperio Romano, no solamente en lo imperialista, sino solamente en el poder, en la fuerza, en la necesidad de imponerse por la vía de la economía, de los impuestos, sino también en el lugar que le dan a la justicia. El jurista para ellos es un referente fundamental del ordenamiento social. Y allá un juez manda a la cárcel a un presidente, eso no tiene problema. O sea, el juez tiene verdadera autonomía y eso permite mantener la separación de poderes, una cosa que en otros escenarios resulta siendo un chiste. Pero hay otros escenarios en los que ese referente social es el maestro, por ejemplo. Entonces, el personaje más importante, en Alemania es una maravilla eso. Uno va y estudia en Alemania y lo primero que le hacen es que a uno le cambien el nombre. Entonces usted ya no es nunca, cuando uno termina la maestría ya, uno ya deja de llamarse William. No, ahora lo llaman Magister William. Y le cambian el nombre en todas partes. Y uno llega a Alemania con su pasaporte y muestra su pasaporte. Ah, este es maestro. A este no se le requisa la maleta porque él es maestro. Él es un referente social y no podrían nadie desconfiar de él. Ahí hay un asunto maravilloso. Y si estudió 2 maestrías, vuelven y le cambian el nombre. Entonces, Magister William. Ya. Y cuando hizo el doctorado es Doctor William. Ya. Y no es porque tenga corbata, sino porque tiene un nivel de ordenamiento social distinto al que tienen otras sociedades. Como los gringos respetan al abogado, al juez, ¿cierto? Los alemanes respetan al maestro, porque el maestro es el que les permite todo. Igual va a suceder con los daneses, con los islandeses, los finlandeses. Para ellos, el personaje más importante no es Maluma, ¿cierto? No es un futbolista, no, es el maestro. Y el maestro es el que mejor gana, el que más privilegios tiene, porque es que el maestro es el que forma, el que le da sentido a toda la sociedad. Pero hay economías de pobres que asumen como discurso lo económico. Y ojo, porque aquí no hablo de pobreza en términos de economía, como el Banco Mundial,
sino en términos de quienes no son capaces de reconocer su propio proyecto, sus propias condiciones, sus propias tradiciones, y pretenden ser otros. ¿Cierto? La primera manifestación de pobreza es que se desprecia lo propio para querer ser otro. Entonces yo odio mi casa, pero amo la del vecino. Entonces, en lugar de querer un perro criollo, entonces tengo que traerme un pastor alemán. Tengo que traerme un dálmata, un shih tzu. Entonces, no quiero tener un gato criollo, es un gato angora, un gato egipcio. Pero oiga, los gaticos de aquí también son lindos y tragan ratones y se enferman menos. No, esos no son gatos. Y esa es la actitud de la pobreza. Entonces, estas economías se encuentran que lo más importante no es ni el juez, aunque pretenden que la justicia es muy importante, ni es el profesor, aunque pretenden que la educación es más importante, y pretenden además que sus hijos no sean como ellos y que por tanto se tienen que educar para llegar a ser doctores, que la figura más importante no es el anciano portador de tradiciones, sino que la figura más importante es el que tenga más plata, sin importar cómo la consiguió. Y entonces en una cultura, por ejemplo, como la de ese país allá al norte de Sudamérica, la figura más importante es el narco, porque el narco es el que tiene más plata y nunca tuvo que trabajar. Y eso es muy interesante. Yo que he tenido la experiencia hermosísima de trabajar en la Universidad de Medellín tanto tiempo, uno ve a los abogados limpiándole el carro a los narcos. Patrón, le llevo tinto. Y dice, pero oiga, un momentico, señor abogado. Usted no es el que en la facultad de Derecho levita. Aquí en esta finca en Llano Grande usted es un lavaperros, ¿o qué? El personaje por excelencia aquí es el que más plata tenga. Y aquí el gran ídolo, el gran ícono es Carlos Sarmiento Angulo, porque tiene mucha plata. A él se le ponen únicamente dos personajes al lado, Pablo Escobar y otro que no vamos a nombrar aquí. ¿Cierto? Por uberrísimas razones no vamos a nombrar aquí. Pero miren cómo funciona esto, cuáles son los ideales que tenemos, cómo estamos organizando la sociedad, quién está organizando la sociedad, cuál es el tipo que más reformas le hizo a la Constitución. Y se formó como abogado en una universidad pública. Se graduó de abogado y es el que más ha pisoteado la Constitución. Y yo digo, bueno, ¿y entonces qué tipo de abogado es este? A ver, pensemos en la educación jurídica entonces. Si estamos educando, uno de los tipos que terminó sus días de una manera terriblemente mal fue un abogado maravilloso que se llamaba Carlos Gaviria y terminó con medio país en contra simplemente porque se matriculó en un proyecto político que contradecía al gran ganadero. Y un tipo íntegro que hizo todo lo posible por ordenar desde la ley, que es intachable, no han podido encontrarle una sola falla ética en su actuar como persona, como profesor, como magistrado, como constitucionalista, nada. Ni una falla le han encontrado. Nunca lo investigaron ni una sola vez. Y terminó siendo despreciado por todo el mundo. Nunca andaba con escoltas. Es una cosa maravillosa porque uno iba a la oficina de él y se sentaba a tomar tinto con él allá en el Instituto de Estudios Políticos. Uno echaba cuentos con él, como echando cuentos con el señor del TIN, del aseo. Se ponía a conversar con él y él escuchaba con un respeto. ¡Qué maravilla! Quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él espacios. Digamos, señor, ¿qué hombre? Parece como de mentiras, como que sujetos así no existen. Pues tan íntegro, tan claro. Odiado porque se puso una camisa amarilla. Yo veía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué nos fijamos en el color de la camisa del otro y no en las ideas? ¿Por qué no nos fijamos en sus actos? Y allí creo que las facultades de derecho particularmente tienen un desafío tremendo. Pues aprender a entender, y por eso yo adoro la virtualidad, porque en la virtualidad seguramente que muchos de ustedes ya están empijamados. Es decir, están siendo seres humanos. No necesitan impostarse, pedirle la chaqueta prestada a la mamá para ir a la universidad, ponerse las botas de la hermana, de afirmativo papillama, dicen aquí.
No, no, ustedes no necesitan hacer eso, pedir prestado para un taxi porque ya no pueden entrar en bus a sus barrios. No, están siendo seres humanos y ahí en esa humanidad real, concreta, cotidiana, ustedes aprenden a valorar al otro como ser humano. Eso nunca lo han hecho las facultades de Derecho. Muchas facultades de Derecho exige, por ejemplo, en Bogotá, que sus estudiantes tienen que ir de corbata. Pero ¿para qué? ¿Y eso los vuelve inteligentes o qué? Ojalá, yo creo que la virtualidad será el único instrumento a través del cual podamos resolver una tragedia espantosa que sucede en las facultades de Derecho. Y es que todos se tienen que llamar doctores. Pero ¿cómo que doctor? Todos se llaman doctores. Doctora Betancourt, por favor, doctora Tatiana, doctora Isabel, doctora Lady, doctora Martín. Doctora, hombre, está en pijama. No, pues es Tatiana, ya es un ser humano. Y es un ser humano con todas sus cosas maravillosas y también con sus debilidades. Y es ese ser humano el que tendríamos que formar como ciudadano con suficiente experticia en el derecho para salir a oficiar, para salir a reconocer al otro, para no juzgar al otro porque tiene determinado carro o vive en determinado barrio. Es un sujeto normal, es un ciudadano más. Entonces, esos conceptos que nos va de a poco robando ese discurso, no solamente tienen que ver con la calidad, no solamente tiene que ver con la institucionalidad, con la justicia, con las buenas prácticas, con la excelencia, con los sistemas de evaluación. Miren este tan bello, la certificación institucional. Es que somos una institución certificada. ¿Certificada por quién? Por 4 gatos que son amigos de ellos. Porque si usted se da cuenta, ¿qué es lo que miden esas certificaciones? A mí me parece muy interesante eso, porque todas miden las mismas competencias. Usted puede conseguir 5 certificaciones y salir a decir que esa institución está a la par con Finlandia, con Dinamarca, con Suiza, porque las 5 le midieron lo mismo. ¿Y qué es lo que miden? Miden las oportunidades de acceso a escenarios. ¿Y quiénes tienen eso? Las élites, únicamente las élites. Eso nunca lo tiene una universidad pobre. Una universidad de gama baja, porque ahora las llaman como si fueran carros, de gama baja, no tiene las oportunidades de traer a los grandes doctores, a los grandes científicos, a que den conferencias o a que sirvan un curso como invitados. No tienen la posibilidad seguramente de pagarle a cada uno de sus estudiantes o a algunos de sus estudiantes una pasantía en otro país, conociendo otro sistema jurídico. ¿Y eso qué hace? Pues condena a quienes estudian en las universidades que no son de alta alcurnia, pues a ser rebuscadores de calle, porque los otros, los que se gradúan del Rosario, de la Javeriana o de los Andes, o de AFID o del CES, ya tienen garantizada la presidencia de una compañía, cuando no la presidencia del país. Solamente porque tuvieron la plata para pagar una universidad cara. O sea, no necesitan tener cerebro. Y está probado, por ejemplo, en algunos miembros de la nobleza colombiana. No necesitan tener cerebro para llegar a ser presidentes, pero estudiaron en una universidad cara. Y entonces la educación jurídica, ¿cómo funciona aquí? Todos funcionamos a partir del mismo código. Lo que evalúan realmente es el manejo del código, el dominio de la ley, el dominio de las estrategias, de los procesos. Lo que evalúan es la participación en los eventos académicos, la inscripción en los semilleros. No, no, eso no lo están evaluando. Están evaluando su vinculación con un mercado específico, con unas reglas específicas que tienen que ver con unos discursos que son estrictamente bancarios, que son estrictamente de productividad, de administración. Y allí la educación jurídica sí tiene un desafío que afrontar. Oiga, cambiemos esto, pero cambiémoslo con ideas, cambiémoslo con argumentos, cambiémoslo con propuestas. Y pues dice, bueno, ¿y dónde están los abogados que se están graduando de las universidades
como si fueran aguacates en cosecha, que no los ve uno nunca en los puestos públicos, que uno nunca los ve ejerciendo puestos de responsabilidad. No, uno los ve poniendo un letrerito en la ventana, vea, se hacen tutelas, se redactan derechos de petición, manejando taxis, porque ya el mercado no los puede incluir más, porque está saturado justamente de esos otros de las universidades de gama alta. Y entonces, ¿cuándo vamos a cambiar esto? ¿Quién va? Estamos esperando a que venga otro a cambiarlo. Si ustedes no toman ese cambio, esa transformación, ustedes que son los abogados, los estudiantes de derecho, si ustedes no lo asumen como un reto profesional, nadie les va a venir a decir a ustedes, señores abogados, a partir de ahora cambia el estatuto. Ningún banquero va a soltar esta teta de la que está mamando tan sabroso. En el caso de este país era muy interesante. Las primeras escuelas aquí eran de teología y de derecho. Hasta que apareció la escuela de ingeniería, la escuela de ingenieros, que ahora es la escuela de minas. Y pasó una cosa maravillosa cuando se fundó esa escuela en la segunda mitad del siglo XIX. Y es que todos los que estudiaron ahí, todos los que se graduaron de ahí terminaron gerenciando, eran ingenieros, pero no estudiaban ingeniería. Aparte de que estudiaban humanidades en un currículo maravilloso que se llamaba Estudios Integrales, estudiaban contaduría, estudiaban sociología, estudiaban historia, estudiaban modales, etiqueta y además ingeniería. Y entonces salieron a desarrollar todo eso que sucedió en este país entre 1902 y 1930, toda la revolución industrial. La existencia de todas esas empresas que todavía hoy existen de nombre, pero que pertenecen a otros países, como Coltabaco, como Coltejer, como Fabricato, que todo eso es mexicano y todo eso es de otros países ahora, como todo eso salió de esa escuela de minas. Se les enseñó a pensarse en contexto, a desarrollar lo que tenían allí. Y entonces allí el abogado tenía que ser abogado. Tenía que ser abogado. Pero con las reformas liberales del 30, y con la llegada de Olaya Herrera al poder y posteriormente de López y todo lo que devino hasta la década del 80, cuando aparece el narcotráfico ya con tanta fuerza, es un país hecho por abogados que se avergüenzan del derecho, que funcionan únicamente para garantizar los privilegios de unas élites. Desde el 30, revíselo. Revise quiénes son los presidentes a partir de 1930, qué profesión tienen y qué le pasó al país entre el 30 y finales de la década del 70. Y fue una desgracia total, porque los abogados perdieron su centro, ya no funcionaban en virtud del derecho, sino en virtud de la defensa de los privilegios de una clase. Yo no me canso de recomendarles que vean La Estrategia del Caracol para que vean esa caricatura tremenda que hay allí. Miren cuál es el papel del abogado frente al que tiene plata. Miren cuál es el papel del abogado frente a la gente del pueblo. Y allí hay una caricatura hermosa, pero usted también la puede encontrar de manera muy, muy hermosa en la literatura cuando lee Cóndores no entierran todos los días. A ver, ¿dónde está el abogado? ¿De parte de quién está el derecho allí? ¿Qué pasa con el campesino, con el señor de la plaza de mercado? ¿Qué pasa con el que mata el ganado para venderle a la gente? No existe para nada. Y entonces hagan el ejercicio, yo los invito, eso es una cosa muy bella. Revisen la literatura costumbrista, revisen lo que pasó en La Rebelión de las Ratas. Revisen La Rebelión de las Ratas de Don Soto Aparicio. A ver qué pasa con el pueblo. ¿Cierto? Hay una novela muy bella además que se llama Al pueblo nunca le toca, que ayuda a entender un poco ese papel del derecho. ¿Cierto? Revisen El Cristo de espaldas, el diario de Tipacoque. Revisen la obra de Carrasquilla. A ver dónde está el abogado, cómo aparece allí. Y entonces vamos a entender un poco toda la tragedia de este país. Y luego compárenlo con lo que sucede después del 70. Claro, uno en la década del 70 uno logra encontrar un momento maravilloso de esperanza para este país.
¿cierto? Y es que empieza a pensarse que es posible, por espacio de 8 años se piensa eso, es posible crear un país nuestro. Y entonces aparece el Instituto de de Fomento Industrial y el IDEMA y la Caja Agraria y el ICETEX y ¿cómo se llama eso? El Instituto de Crédito Territorial, tratando de apoyar lo que pasaba aquí, de que la clase media se fuera armando, se fuera y apareciera una cantidad de instituciones que intentaban que el país funcionara. Y es una cosa maravillosa porque un proyecto que estaba jalonado por algo que hoy está terriblemente estigmatizado, por la protesta social. Que en la década del 70 a la gente no le tembló para salir a protestar. Y aparecieron los MS-19 y aparecieron un poco de gente liderando procesos en las ciudades, ya no en el campo, como las FARC, como el ELN, como el EPL. Y apareció gente presionando para que en la ciudad se construyeran alternativas para la gente del común. Y la cosa pintaba bien, hasta que llegó el narcotráfico. Y ese se acabó con todo. Porque entonces nos cambiaron el centro y entonces el abogado ya, la máxima aspiración que tenía era ser contratado por un narco para defenderlo. Porque conseguía plata de un día para otro. Y entonces usted empieza a revisar la literatura a partir de la década del 80 a ver dónde está el abogado. Pero no lo haga solamente en la literatura, hágalo en la pintura. Hágalo en el cine, hágalo en la televisión, hágalo en las novelas. Hágalo en las novelas. Y entonces uno empieza a ver, ay, venga, ¿y cómo estaba el abogado? ¿Qué era el abogado de la familia Vallejo en Café? ¿Y cómo aparecía el abogado en La Caponera? ¿Y cómo aparecían los abogados en Betty la Fea? Y ahí empezamos a entendernos de verdad en términos de la educación jurídica. Porque es muy interesante ver cómo el abogado empieza a tener un reflejo en esas manifestaciones artísticas. ¿Cómo aparece el abogado en la música? A ver, en la poesía. ¿Dónde está el abogado? Y ahí hay un asunto que tendría que llevarlos a ustedes, que son estudiantes de Derecho, a pensarse un poco, bueno, ¿y esto cuándo va a cambiar? Y no crean que no ha habido intentos maravillosos. Yo señalaba ahora a don Carlos Gaviria, que es un ejemplo maravilloso, pues no es el único. Hay un escritor con el que yo he mantenido discusiones en repetidas ocasiones por asuntos conceptuales y sobre todo por asuntos prácticos, pero que se graduó de Derecho. Se llama William Ospina. Se graduó de Derecho. A ver. Pero dijo, no, la vaina es cambiar el imaginario de esto. Espera y verá. Y es uno de los pocos ensayistas serios que uno puede leer. Tiene sus asuntos, pero tiene un estilo maravilloso. Darío Jaramillo Agudelo, un escritor de Santa Rosa de Osos, unas novelas absolutamente hermosas. Yo les he recomendado aquí que lean ¿cómo se llama? Cartas Cruzadas o Novela con Fantasma, cualquiera de las dos o las dos. Un abogado, pero se dedicó, fue a la literatura. Y uno puede encontrar, bueno, el papá de todos, García Márquez empezó a estudiar Derecho y dijo, no, por aquí no es la vaina. Y se dedicó a la literatura. Es decir, hay una especie de ruptura extraña entre aquellos que pretenden asumir ese ejercicio maravilloso que compromete el derecho y la realidad misma en la que se ven envueltos, que los lleva a tomar distancia. Esto los lleva a yo desde afuera puedo hacer eso que el imaginario dicta y lo puedo hacer con mayor efectividad. Eso sin permitir que me roben el lenguaje, que es la gran preocupación que tengo yo hoy en esta disertación, cómo ese sistema económico, ese sistema neoliberal, si se quiere, lo que nos está robando son las palabras. Había una palabra que era hermosísima por todo lo que representaba, que era la palabra bachiller. Bachiller, eso era alguien importante. Era importante. Hoy bachiller es una pendejada.
Hoy ser profesional es una bobada. No, hoy le toca ser doctor. Y entonces el doctor también ya perdió todo el sentido que tenía de representación social para ser simplemente un título que se compra. Usted hace un doctorado por cualquier peso y lo hace en cualquier garaje y se lo homologan aquí, eso no tiene problema. Entonces, ¿cómo si el lenguaje es la herramienta por excelencia del abogado, es la abogada, la estrategia, es la materia, es la herramienta, es la sal del derecho? ¿Cómo es que en la educación jurídica no se ve lingüística? Pues, o sea, a ver, si ustedes tendrían que ser maestros en el manejo del lenguaje, para no salir a decir que estos niños es una máquina de guerra. Pues tendría que entender qué significa eso, por Dios. O sea, mándenlo a leer la Constitución. ¿Qué dice el artículo 11? ¿Cierto? ¿Qué significa en esa Constitución derechos económicos, sociales y culturales? ¿Qué significa eso? Y quizás allí es donde esté la clave para entendernos. Como nadie sabe qué significa eso, pues nadie lo respeta. Nadie los hace respetar. A mí me parece extraño que nadie se preocupe porque la Constitución mande a través de un artículo, creo que es el 22, la paz es un derecho. Venga, pero si la Constitución lo dice, porque aquí siguen bombardeando niños, porque siguen matando jóvenes estudiantes y poniéndoles disfraz, si la paz es un derecho. ¿Por qué queremos, ojo, hacer trizas la paz? Si la Constitución manda que la paz es un derecho. ¿Y por qué lo dicen abogados titulados con todos los cartones? La Constitución lo dice. Quienes no la conozcan, léala. La paz es un derecho. Eso lo dice la Constitución política. Y como el mismo representante del Estado, jefe de gobierno y comandante general de los ejércitos, sale a decir públicamente en repetidas ocasiones que va a hacer trizas la paz. ¿Y los abogados dónde están que no lo demandaron? Que no entablaron un proceso contra él por ir en contra de la Constitución que juró defender el día que se posesionó. Cuando un abogado dice, y muchos lo han dicho, no solamente él, muchos de sus seguidores lo dicen, vamos a hacer trizas la paz, está diciendo, voy a acabar con el artículo de la Constitución que señala que es un derecho. ¿Y dónde están las demandas en contra de él? Por una acción en contra de la Constitución. Y ahí entonces me dice, bueno, educación jurídica, ¿para qué entonces? Pues yo no soy abogado. Yo en el cuarto semestre me aburrí y dije, no, yo no, esto no es lo mío. Pero y ustedes sí, a ver, ¿dónde están redactando ese documento con el que se oponen a quienes están tratando de burlar la Constitución? Ahí hay un asunto que ustedes tendrían que resolver. ¿Dónde están esos cursos de educación jurídica aplicados a la realidad? ¿Dónde está esa educación artística, esa educación en lingüística, esa educación en la escucha? ¿Dónde está esa educación para la virtualidad? Hay una expresión maravillosa que tiene el neoliberalismo y es esfuérzate y lo conseguirás. Mira lo que le pasó al pobre Steve Jobs. Se esforzó, persistió y logró fundar Apple. Mira lo que le pasó a Slim. Persistió y hoy es el hombre más rico de México. Mira lo que le pasó al señor de aquí, Angulo, Sarmiento Angulo. Se esforzó, persistió y es el hombre más rico de América. Tan rico como Donald Trump. Y aquí somos mucho más pobres. Entonces yo sí creo que ahí la pregunta tiene que ser de ustedes. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo sí quisiera ver que, bueno, hipotéticamente por lo menos, oye, vamos a crear un grupo de estudio en el que, por lo menos entre nosotros, como que nos demos contexto, entendamos un poco este asunto del ejercicio del derecho hoy, pues en estas dinámicas.
No hay ninguna materia que les permita eso. O sea, hagamos un grupo de estudio, reunámonos. Vean, como reunirnos es complicado, hombre, pues creemos un blog y ahí vamos montando cosas. Creemos un canal para hablar de lo que estamos viendo del derecho. Y esos pequeños esfuerzos, esos son los que cambian las realidades. Esta vaina no se cambia por decreto. Esto no se cambia con una revolución. Se cambia con pequeños actos de cada uno de ustedes. Ahí es donde la transformación se va a dar. Ahí es donde la educación jurídica va a tener sentido. De lo contrario, se van a salir técnicos en derecho, a repetir código, a creer que todo se cambia con el inciso número 3 del artículo tal. El mundo no se cambia con incisos, el mundo se cambia con comportamientos coherentes. Usted no necesita un inciso que le diga que usted es un ser humano. ¿Qué ley le dice a usted que usted es un ser humano? Es la pregunta básica. ¿En qué ley se ampara usted para reconocerse como ser humano? Y como no hay una ley que diga que usted es un ser humano, entonces usted puede ser tratado con desdén, con arrogancia, con displicencia por parte de las instituciones. Y eso yo lo tengo muy, muy elaborado, sobre todo a partir de esos discursos que también nos ha robado, que nos sigue robando este asunto del que estamos hablando. Una palabra más que nos ha robado, el feminismo. De ser una escuela de pensamiento, se convierte ahora en una etiqueta que se lee feminazi. Y hoy, 12 de marzo, en una campaña, el feminismo no me representa. Y dice, pero, oiga, pero si usted ya no está moliendo con piedras, usted puede estudiar, puede ser profesional, y todo eso lo puede hacer porque unas mujeres se rebotaron y salieron a la calle y se hicieron hasta golpear tantas veces. Pero el feminismo no, esa es la campaña que hay en todas las redes sociales. El feminismo no me representa. Entonces renuncia a todos sus derechos y vaya, abandónese a la autoridad sagrada del hombre, del patriarcado. Porque el feminismo no la representa. Renuncia a su sueldo. Bote las minifaldas. No se vuelva a afeitar nunca. Porque el feminismo, si no la representa, entonces sea coherente. Nada de lo que haya conseguido el feminismo tiene que ver con usted. Entonces vuelva a esas etapas medievalistas, premedievalistas, en las que la mujer simplemente era una cosa, un objeto, renuncia a la herencia de sus padres, porque entonces la ley sálica vuelve a aplicar. Pero miren cómo ese discurso economicista en el poder nos roba hasta eso. Hasta eso. El discurso de la dignidad. Ahora salir, la dignidad de ustedes que son expertos en dignidad, seguramente ustedes me pueden dar cátedra a mí de eso. Sabrán que la dignidad es inherente al ser humano. Inherente al ser humano. Pero hay gente que se inventó una cosa rarísima desde los bancos. Comida digna. Casa digna. Vivienda digna. ¿Cómo así? La dignidad no es pues inherente al ser humano. ¿Cómo es posible que le confiramos el árbol digno? ¿El gato digno o qué? El mío es indigno porque me desconectó hace un momento. Miren cómo el concepto perdió todo sentido en la medida en que empieza a ser utilizado por los banqueros. Claro, yo le voy a dar vivienda digna. ¿Y eso qué significa? Venga por un crédito y con mucho gusto. Le damos un apartamento de 25 o 30 metros cuadrados para que vivan ustedes 5 y sus dos mascotas. Sin áreas sociales. Y sin seguro, además. Sin seguro. Pero además usted quiere, dizque, educación digna. Y para tener educación digna le toca pedirle un préstamo al Estado que le cobra
lo que no le cobra a nadie. Pues, o sea, ningún banco le cobraría tanto como le cobra el Estado por prestarle un dinero para algo que tendría que ser gratis, porque la educación tiene que ser una obligación de la ciudadanía, no un privilegio de 4 gatos. Pero cuando el banco toma el discurso, se lo vende a usted como una oportunidad. Esfuérzate. Tú puedes trabajar y estudiar. Y si no puedes hacerlo, y ahí va, hay algunos de ustedes que están trabajando sobre eso. Entonces se inventa una última palabra con la que vamos a ir cerrando por hoy. Es que usted tiene problemas psicológicos. Usted está en depresión. O usted es inferior a la fuerza necesaria para poder resolver las situaciones que le está presentando su propia vida. Lo que traduce, usted necesita medicarse. Porque todo aquel que no cumpla con los estándares impuestos por los bancos está enfermo. Es todo el que no cumpla con eso. Entonces, todo aquel que se le ocurra, por ejemplo, estudiar humanidades, es un enfermo. Porque las humanidades hacen una cosa bellísima, y es que nos permiten levantar la vista del ombligo. ¿Cierto? Quien no estudia humanidades todo el tiempo se está mirando el ombligo. Mi ombligo es el centro del universo. Yo, por lo tanto no existe lo público. Por lo tanto no existe el otro. Por lo tanto no existe la sociedad. Por lo tanto yo tengo que trabajar para mí, para mí, para mí, para mí. Y a usted no le importa que mataron a los niños, porque algo tendría. ¿Cómo es que dijo el payaso ese? No estaban estudiando para el ICFES. Y la gente sale a aplaudir eso. Es verdad. Esa gente del sur, toda es guerrillera, toda, que bombardeen todo eso. Que les hagan lo mismo que les hicieron en San Javier con la Operación Orión. Y ustedes ven que hay gente que sale a aplaudir esos discursos simplemente porque se están mirando el ombligo. Pero cuando usted levanta, y usted la única manera que tiene de levantar la mirada es a través de las humanidades, a través del arte, a través de una representación de lo social en su propia existencia. Ahí usted empieza a, venga, los otros también tienen derechos. Los otros tienen, y hay que hacerlos valer esos derechos. Y si yo soy abogado, mucho más. Mi compromiso tiene que ser con esos otros, no conmigo. Es volver al centro del derecho por esa maravillosa experiencia que es el derecho, y no como esa herramienta para defender traquetos, para defender mafiosos y ganaderos. Yo no entiendo cómo piensan ustedes la educación jurídica, entonces, si ese tipo de asuntos no les son urgentes. El último concepto que aparece en todo este discurso de educación, y por supuesto la educación jurídica, es una maravilla, es el bullying, el matoneo. Entonces, cualquiera que se esté comportando con una actitud de sobradez, digamos que es aplaudido. Este muchacho sí es vivo, eso sí es fuerte, míralo, se va a ser presidente cuando grande. Pero todo aquel que presente algún tipo de reclamación por ser objeto de abuso, entonces es víctima de bullying y la culpa es de él, porque nunca, ese es el discurso, no son mis palabras, es el discurso. Y la culpa es del que sufre el bullying porque nunca fue capaz de desarrollar las estrategias, las herramientas o la fuerza para enfrentar la realidad en la que estaba inmerso. Eso que les decía ahora. Entonces usted no es capaz de trabajar, lo echaron del trabajo porque usted es un inepto. No porque usted fue capaz de reclamar sus derechos, porque usted fue capaz de exigir un trato coherente, sino porque usted es un inepto, un inadaptado, un subversivo. Y entonces nos quejamos del bullying en las escuelas y en los colegios, pero lo reivindicamos en las oficinas. Ay, imagínate que ese jefe mío me puso a trabajar hasta las 3 de la mañana y mañana me toca entregarle un informe a las 5 además.
y no me paga horas extras. Eso es bullying. Pero entonces lo entendemos como bullying en la escuela, en el colegio, y allá lo satanizamos, lo estigmatizamos y decimos que qué terrible y que qué perversión. Pero en las oficinas, ay, sí, no, no, es que, ay, no, es que trabajar en la alcaldía es una, no, eso es una cosa terrible. No hay horarios, no hay horarios, pero se sienten de vanguardia y de élite porque tienen un carnet que dice trabaja en la alcaldía de. Usted es un esclavo, usted lo que es un pendejo. O sea, la humanidad se mató para que usted pudiera trabajar 8 horas, descansar 8 y estudiar 8, y usted se siente orgulloso de trabajar 20 por el mismo sueldo. Eso no es bullying, claro que eso es bullying también, pero entonces allá lo vemos como sacrificio. Es que, ¿cómo es que dicen en algunas empresas? Es que hay que dar la milla extra. A mí un rector me salió una vez con una de esas. Es que hay que dar la milla extra. Y yo, claro, para que el carro dé la milla extra, hay que echarle otro galón de gasolina. Me va a subir el sueldo. Póngase la 10. Póngase la 10, claro. Bien dicen Venga, pero eso, póngase la camiseta de esta. Póngase la camiseta. Vea, fortalezca, apórtele a la empresa. Y la peor de todas, somos una familia. Y claro, tiene toda la razón, porque en la familia normalmente el papá le casca a todo el mundo, ¿cierto? No hace nada y es el que come más. Y entonces mire que ese discurso banquero, ese discurso patriarcal, ese discurso tradicionalista, ¿cierto? Sí nos cambió el derecho, sí nos cambió las formas de vivir, las formas de estudiar, las formas de reflejarnos frente a lo que hacemos desde una sociedad en la que tenemos que reflexionar desde nuestras propias posibilidades. Yo sé que todo esto suena muy desesperanzador. Prometo que en algún momento voy a tirar una reflexión así bien positiva, bien bonita, florecitas, maripositas, cosas de esas, eh, para aquellos que se deprimen un poco cuando yo les planteo escenarios tan nefastos. Pero es que yo tengo una convicción clara y es que la academia o desafía o provoca, ¿cierto? O está constantemente desajustando a la gente o es simplemente un negocio. Y el que trabaja por plata tiene un nombre muy maluco, que a mí no me gusta. Entonces yo no hago esto por plata, yo hago porque es mi manera de cambiar al mundo con respeto, con argumentos, con ideas, con dedicación. Pero uno tiene que aportar. Hay un estudiante en estos días me decía, profe, pero usted nada le sirve porque no se va del país. Hay que cambiarlo. Yo no puedo salir corriendo. Entonces hay que aportar y hay que aportarles con ideas. Entonces yo sí creo que esto de la educación jurídica necesariamente tenemos que reflexionarlo, es en clave del discurso. Primero que nada, cambiar los discursos, dejar de utilizar los términos de economía para todo. Es que yo gané la materia. ¿Cómo así? No, es que yo perdí el... No, esto no es de ganar o perder, esto es de aprender, de construir. Esto es de descubrir, de elaborar, de proyectar. Pero todo lo ponemos en términos de banco, de cuenta. Ahí empieza el problema. Entonces, volvámonos un poco más conscientes del lenguaje que usamos, de los discursos que utilizamos, y seguramente también vamos a cambiar la percepción que tenemos de ese ejercicio profesional en el que ustedes se han vinculado. Muy seguramente, yo tengo la convicción que ustedes eligieron estudiar derecho no para ganarse el pan, no, sino para transformar el mundo, para hacerlo más parecido a lo que ustedes alguna vez soñaron. Yo tengo esa convicción, pero también tengo la convicción de que eso no se logra agachando la mirada. Eso no se logra pidiendo el favor. Eso no se logra siendo obediente y sumiso, sino siendo más inteligentes que esos otros que han impuesto su modelo, su voluntad, su deseo. Hay que ser más inteligentes, más creativos. Y yo aquí les he dado pistas. Métase por el arte, métase por las humanidades, métase por las sociales, que como ellos desprecian tanto eso, las han descuidado. Y ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave. Un abogado que sepa de arte, que sepa de humanidades, que sepa de lo social,
tiene la ventaja en cualquier escenario en donde vaya a presentarse, donde vaya a discutir, donde vaya a representar a alguien. Ahí está la clave. Bien, yo guardo silencio y escucho. ¿Algún comentario, alguna, cómo es que dicen los libros? Una apostilla, algún pie de página. Bueno, profe, yo entonces voy a hacer un aporte. No, lo que hemos estado entonces viendo, y es que más que todo esto va como en relación a la formación del abogado. Entonces uno se pone a mirar, y eso tiene que ver mucho también con lo que es el modelo pedagógico que adopta en las universidades. Pues la verdad, tiene gran relevancia en lo que es la formación del abogado. Si nosotros nos podemos ver entonces anteriormente, se hablaba de que los estudiantes aprendían, o sea, que todo era de carácter memorístico y libresco. Entonces todos los estudiantes se tenían que aprender el código de memoria y entonces fulanito dígame qué dice el artículo tal, entonces todo era así, porque pues tengo amigos que les tocó esa forma y uno se ponía a ver y así era. Entonces, ese modelo pedagógico iba más de ese tipo de carácter, pues, de memorístico y libresco. Entonces, no se le da la oportunidad al estudiante de que a través de la práctica o la investigación adquiriera ese conocimiento o esa sabiduría, ¿cierto? En el tema en específico. Entonces, por ahí leyendo, entonces me puse a leer, no recuerdo cuál era el autor que hablaba, pero era un filósofo también, y entonces lo que decía era que el saber de memoria no es saber, es solamente es conservar algo, o sea, es depositar eso en la memoria y conservarlo, pero no era aprender. Entonces decía, cuando tú sabes algo, tienes el manejo de eso que sabes y lo puedes disponer a tu antojo cuando tú quieras, sin necesidad de irte a ver, no, es que fue que se me olvidó algo, entonces voy a volver a mirar a ver qué es lo que dijo. Entonces, no, tú tienes el manejo de todo cuando tú aprendes. Entonces decía, la sabiduría parte desde que, o sea, desde la práctica, desde que tú pongas ese conocimiento en la práctica y no que aprendas todo de memoria. Entonces, por allá también se decía, y es, ¿qué sería de aquellas, ¿cómo se llama? Facultades de medicina, donde los estudiantes solamente se les enseñara a partir de las páginas impresas, de los libros? Entonces vemos es que a partir de la práctica de estos métodos de enseñanza diferente, pues ya los estudiantes han adquirido otra forma de aprender, de conocer, y es tener como esa, observar directamente pues la materia objeto de estudio, ¿cierto? Y eso le permite al estudiante tener un conocimiento más abierto, más propio, que le va a poder dar pues un buen manejo. Entonces es como eso, más que todo también, eso depende del modelo pedagógico que adoptan las universidades. Tatiana, voy a decirlo entre comillas, gracias por su aporte. Es una palabra totalmente bancaria, ¿no? Los aportes. No, pero tienes razón en eso. Es volver consciente del discurso. Me parece muy interesante las ideas que planteas en términos de la necesidad de elaborar fórmulas de acercamiento a la realidad más allá de la memoria o del libro, de todo eso, sin desconocer el libro, por supuesto. Pero yo creo que sí hay una necesidad de reinterpretar el mundo. Ahora, yo creo que cuando lo planteas en términos de medicina, hay una trampa tremenda. Y es que los médicos no salen a curar. Los médicos salen a ganar plata. Si no, mire la señora que estaba fingiendo que inyectaba con la vacuna anticoronavirus a una señora, y cómo se comprobó que estaban vendiendo las vacunas de manera particular. Es decir, un médico que de verdad respete su juramento hipocrático no haría eso de ninguna manera. Pues tendría una posición por lo menos ética frente a quien le impone esa orden, y en lugar de cumplirla, pues sale y lo demanda, pues lo denuncia. Vea, este tipo me está obligando a inyectar con agua a los viejitos para robarse las vacunas, pero no lo hace, se queda callada. Entonces, con los médicos tampoco funciona eso de que, no, vamos a estudiar no desde el libro, sino desde el cuerpo,
o desde otro tipo de dispositivos. Yo creo que eso es un asunto que habría que reflexionarlo en todas las disciplinas. ¿Cuál es la prioridad? Yo prefiero ponerme en el primer lugar cuando voy a cuestionar a alguien. Yo creo que lo peor que puede pasarle a un sistema como este en el que estamos, y justamente en este escenario en el que estamos, es un profesor que enseñe con hambre. Un profesor que enseñe por el sueldo para pagar el arriendo. Porque entonces lo hace sin amor, lo hace sin pasión, lo hace sin gusto. Y por supuesto, ustedes no son ciegos, ustedes lo notan ahí mismo. O cuando uno se apasiona por esta vaina, hombre, uno la hace hasta gratis. Esta vaina la disfruta, yo me disfruto esto todo el tiempo, pues no me voy a poner a bobear aquí, yo no me pongo a fingir, ay, qué aburrimiento mi clase de viernes a las 8 de la noche. Para mí eso es un gusto, yo no tengo problema con eso, porque yo no estoy trabajando por plata, yo no estoy trabajando, no, una vez se lo dije al mismo rector del que les hablaba ahora, le dije, vea, yo hago esto para vivir, no para comer, porque en esto se me va la vida a mí maravillosamente. Y qué bueno cuando un abogado puede decir lo mismo, vea, yo ejerzo para lograr unos ideales, para acercarme a unos modelos societales, ¿cierto? La plata viene después. Cualquier ejercicio, el que sea, que usted haga con amor, con pasión, con honestidad, necesariamente le va a dar los medios para vivir con comodidad, para vivir bien. Pero usted puede hacer lo que sea por plata y va a vivir con amargura. Va a vivir con amargura, porque lo está haciendo es por plata. Y por plata, los, ¿cómo llaman esos que andan asesinando de pueblo en pueblo? Los mercenarios. No, yo mato al otro, a los sicarios aquí. Ah, no, yo mato por plata, no importa quién es, ni qué hace, ni dónde vive, por plata, por el mercado para la cucha. Entonces allí hay un asunto que sí hay que reflexionar en términos. Yo creo que el dinero es importante para muchas cosas, es un medio de satisfacción de necesidades también. Pero ese dinero tiene que llegar como resultado de la felicidad y no como compensación por la felicidad. Entonces, usted no puede celebrar con su familia porque le vamos a pagar. Y cuando no esté la familia, usted, ¿cómo se va a sentir? No, el dinero no compensa la felicidad. Es importante para lograr algunas cosas, pero el dinero resulta de ser feliz, o por lo menos el bienestar resulta de ser feliz, de estar felices. Yo sé que es un asunto tramposo, quizás hablarle a los abogados de felicidad, pero entonces yo ahí mismo les digo a los que creen que eso es una bobada, vaya, revise la Constitución de los Estados Unidos a ver qué dice en relación con la felicidad. Es un derecho, es un derecho. En la Constitución de los Estados Unidos, que es la inspiración de la Carta de Derechos francesa, la felicidad es un derecho. Y aquí vamos a hacer trizas la paz. Bueno, me cayó ahora sí. ¿Alguna otra duda, comentario? Creo que hay algo que me quedó resonando mucho de cara a cómo el juez puede ser modelo social y es el constructo el constructo. Y lo he escuchado mucho en mi facultad de Derecho cuando dicen que el juez es la encarnación de la moral andante. Entonces, de cara a todo lo que nosotros estamos construyendo como sociedad, y si hablamos de que el derecho pues busca la inclusión, propugna por los derechos humanos, representación de las minorías y un montón de cosas, pues cómo ese juez no se puede salir de ese esquema de moral y que la moral lo incorporan como a una estructura, no sé, que el juez tiene que ser muy neutro, muy parco, pero pues yo creo que ahí hay como que construir también el modelo del juez, porque el juez también es un ser humano y si bien encarna los valores sociales o morales, pues el mismo puede salirse de ciertas estructuras. Cito un ejemplo, y yo creo que versa mucho sobre lo que se ha construido en el derecho. La juez, no me acuerdo de dónde es, Vivian Polanía, que ha sido tan polémica y tan criticada
pues como funcionaria no le han encontrado pues como nada, pero ella, por ejemplo, tiene una red social en donde sale semidesnuda y desde las críticas del derecho, ella no es digna de ejercer el derecho. Entonces, no sé cómo adaptar también el constructo del derecho a eso. Pero es que yo no creo que uno tenga que desconectar al juez de la humanidad. Lo que tiene es que conectarlo con la ciudadanía, porque el juez, antes que nada, tiene que ser un ciudadano. Y el ciudadano es el que se reconoce en el marco de los otros, no el que se aleja de ellos. Y a mí que el juez vaya al baño y le dé hambre y le dé sueño, me parece genial. Eso es parte de la humanidad y es parte de lo que le permite entender los problemas y los desafíos a los que se enfrenta en el ejercicio mismo de su profesión, de sus saberes. Pero lo que tendríamos que construir antes que nada es ciudadanía. Yo por eso soy tan incisivo en eso. Si no construimos en las facultades, en todas las facultades, no solamente en las de derecho, pero particularmente en las de derecho, ciudadanos activos, no vamos a cambiar esto. Porque el asunto es ciudadanía activa. Es que usted sea capaz de reconocer, de respetar, de incluir, de escuchar, de cuestionar, de proponer, de sugerir, de leer, de interpretar, de discutir, de debatir, de enriquecerse de otros discursos. Ahí usted está siendo ciudadano. Ahí está siendo, solamente ahí está siendo ciudadano. Ahora, cuando usted además usa esa tarjeta profesional y ese diploma y esa experticia que tiene respecto de los códigos, ahí ya es juez. Pero un juez que no esté pensando como ciudadano, sino que esté pensando como empleado de, como beneficiario de, como enviado de, como una ficha de, pues no es juez. Y aquí entonces tendríamos que volver a ese espíritu maravilloso del que nos hablaba Montesquieu, ¿cierto? No, el espíritu de las leyes. ¿De dónde surge? ¿En qué se sustenta? En la división real de poderes. Pero cuando es el presidente el que nombra a sus jueces y a sus magistrados y a sus funcionarios, quién lo va a cuestionar? ¿Quién le va a llamar la atención? O sea, ¿quién le va a decir a un presidente, por ejemplo, oiga, no sea irrespetuoso, vea, ese tipo es un narcotraficante, ¿cómo lo deja de embajador? Vea, la finca sigue produciendo coca todavía hoy. Oiga, presidente, usted se montó allá con un poco de votos del narcotráfico, según lo probó el mismo Estado. ¿Y qué juez ha salido a decirle a él eso? No, en una sociedad en la que el juez de verdad asume una postura, y vuelvo, qué pena con ustedes sonar como esnovista en esto, pero vuelvo con los Estados Unidos. Hombre, tumbaron al presidente, lo tumbaron. A Nixon lo quitaron de la presidencia y a este lo tienen en jaque y los han llamado a juicio y los cuestionan con total autonomía, pero porque hay de verdad división de poderes. Pero el presidente nombrando a la Corte de Justicia, a ver, a los magistrados, ¿qué podemos esperar de eso? Pues lo que acaba de pasar con el señor este que está precluyendo casos, porque estás haciendo un favor. Y eso va a pasar, simple, voy a decírselo de frente, por culpa de ustedes. Así, no me gusta utilizar la palabra culpa, porque ustedes se quedaron callados. Imagínense donde todas las facultades de derecho salieron a decir, oiga, un momentico, ahí no se está actuando en derecho. La institución que representa la justicia en el país no está actuando en derecho. ¿Para qué las facultades entonces si no son capaces de decir nada? O sea, no tienen ni voz ni voto. Entonces, ¿qué democracia es esta? Pues mínimamente haga escuchar su voz y su voz calificada. Bien, ¿algún otro comentario? Profe, yo, pero quisiera como por fuera de la grabación. Perfecto, ya mismo. Todavía no, todavía no.
Esto, ¿qué está pasando aquí si uno quiere detener? Todo está confabulado para denunciarla. A ver, ahora sí. Ahora sí ya dio la opción. Detener grabación.